Pero seguramente la crucifixión de Jesús es el acontecimiento más famoso en todo el mundo. Ya sea que la gente crea o no crea en Jesús, pero prácticamente en todo el mundo se sabe, se conoce, se ha escuchado, se ha leído, se ha visto en alguna película o se ha escuchado en algún tipo de propaganda o de mensaje por medio de las comunicaciones, ¿verdad? Las telecomunicaciones, acerca de la crucifixión de Jesús. Todos, de alguna manera, al escuchar la crucifixión de Jesús, tenemos en nuestra mente un cuadro, sobre todo, pues gracias a Hollywood, ¿verdad? Que es, me parece, la mayor influencia para que tengamos un cuadro en nuestra mente, una imagen de lo que fue la crucifixión. Es un hecho que ocurrió hace poco más o menos 2000 años, y aunque algunas personas pretenden que es solamente un relato ficticio, lo cierto es que la Biblia nos narra, ¿verdad? Los evangelios nos narran los acontecimientos con muchos detalles, y sobre todo sabemos y entendemos que desde tiempos del Antiguo Testamento se esperaba a un Salvador, se esperaba a un Mesías que iba a venir a cumplir ese mandamiento, esa misión de parte de Dios de entregarse en sacrificio por los pecados, no solamente de su pueblo, pero de la humanidad. Y precisamente quisiera llevarles a un pasaje muy conocido del Antiguo Testamento en las Sagradas Escrituras, que es el pasaje del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3, el cual dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Este pasaje, que es muy conocido en el medio cristiano, ¿verdad? Es una de las profecías más importantes y sobre todo más explícitas del Antiguo Testamento acerca del Mesías, y es también el pasaje, ¿verdad? Recordando un poco de la historia del Nuevo Testamento, es también el pasaje que leía el funcionario de la reina de Etiopía cuando volvía, dice, a su tierra después de haber estado en Jerusalén, cuando Felipe se acerca, ¿verdad? Por dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a ese carro, y escucha cómo este hombre dice que iba leyendo este pasaje de Isaías, y cuando Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? ¿Comprendes lo que estás leyendo? Y este hombre reconoció que no podía entenderlo si no hubiera alguien que se lo explicara, ¿verdad? Que le expusiera exactamente. La pregunta que él hace enseguida es: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? ¿Verdad? Cualquier persona puede entender que el profeta no está hablando de sí mismo, está hablando de una persona más, de alguien que es el Mesías, ¿verdad? La figura del Mesías, que, como bien sabemos, viene a cumplirse en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje nos dice algo muy profundo. Nos habla acerca de quebranto, nos habla acerca de menosprecio hacia la obra de Jesús, hacia el Jesús crucificado. Nos habla acerca de indiferencia. Dice: nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. O sea, cuando una persona ve la imagen de Jesús crucificado,
solamente, bueno, cualquiera se conmueve, ¿verdad?, de ver la condición o de ver la situación en la que él se encontraba, que era la misma situación de miles y miles de personas que sufrieron esa ejecución tan espantosa que es la crucifixión en los tiempos del Imperio Romano. ¿Verdad? En los tiempos del Imperio Romano, a los criminales más peligrosos, a los que representaban, a los que atentaban contra la seguridad y la estabilidad del Imperio Romano, se les crucificaba a lo largo de los caminos para que la gente que pasara por esos caminos viera, y bueno, era imposible que no se conmoviera la gente al ver la condición de las personas que estaban crucificadas, y cualquiera decía, pues pobrecitos, ¿no? Pobres de ellos, cómo están sufriendo, cómo están padeciendo esa muerte. Y entonces dice aquí que al ver a Jesús, al ver al Mesías que sufre, dice que la respuesta de la gente es, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, como diciendo, pues mira qué mal le fue, o mira, pobre, ¿no? Cómo Dios lo está castigando de esa manera, como algo ajeno a nosotros. Esa es la naturaleza humana, ver al Jesús crucificado y sentirlo como algo ajeno, como algo lejano. Solamente decir, pobrecito, ¿verdad? Como diríamos de cualquier persona que sufre. Pero hay algo muy importante en este pasaje que nos dice el profeta Isaías en el versículo 6, el último versículo que leímos, aunque todo el capítulo trata acerca de ese tema, pero al final del versículo 6, el Espíritu Santo nos revela algo muy importante. La última parte, bueno, dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Aquí está hablando acerca de la condición de la humanidad, la condición a la cual llegó, el punto que alcanzó la humanidad de desenfreno, ¿verdad? De descarriarse, de desviarse. Y ahorita vamos a ver de qué nos desviamos, de qué nos descarriamos. Pero la última parte del versículo 6 dice algo que es de suma importancia. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso es algo verdaderamente trascendental, ¿verdad? Porque aquí nos está dando la pauta, nos está dando la clave para entender el mensaje de la cruz. Cuando vemos al Jesús crucificado, lejos de sentir compasión por él, lo que la Biblia nos está diciendo es que deberíamos sentir compasión por nosotros. Porque dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada vez que nosotros veamos hacia la cruz, veamos al Jesús crucificado, el primer pensamiento que debería venir a nuestra mente es, yo soy el que debería estar en ese lugar. Nosotros somos los que deberíamos haber estado en ese lugar, en esa cruz, porque la crucifixión fue el precio. Dice que Él pagó el precio, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario, este es el precio que nosotros deberíamos haber pagado. La muerte que Jesús sufrió, debimos haberla sufrido nosotros. Pero dice la Biblia que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, aquí es donde surge la pregunta que debe confrontarnos a todos nosotros. ¿Qué tiene que ver la cruz conmigo? ¿Qué tengo que ver yo con un acontecimiento de hace más de 2000 años? ¿Por qué tendría yo que sentirme identificado? ¿O por qué por qué nos dice la Biblia y por qué nos dicen en la iglesia que Jesús murió o que Jesús pagó por nuestros pecados? Y eso es precisamente, ¿verdad? Lejos de... Bueno, yo sé que muchas personas el día de hoy, en el mensaje de la crucifixión, parte del mensaje es esforzarnos por tener en nuestra mente una imagen de la crucifixión, ¿verdad? Hoy
la mayoría de los mensajes, la mayoría de las predicaciones que el día de hoy se están dando en muchas iglesias, gran parte del mensaje es una descripción de lo que fue la muerte de Jesús en la cruz, ¿verdad? Pero más allá de describir el tormento y de describir con lujo de detalles el sufrimiento, ¿verdad? Y el castigo en sí de la cruz, hoy queremos profundizar un poco más en el significado, en lo que conlleva el mensaje del Jesús crucificado. Y eso es precisamente lo que vamos a estar viendo por medio de la Escritura. En primer lugar, es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el mensaje de la cruz? Porque cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros recibimos el mensaje de la cruz, nuestra respuesta ante ese mensaje es lo que va a determinar nuestro destino eterno. El mensaje de la cruz tiene que ver con cada persona que vive y que ha vivido en esta tierra, en este mundo. Y por eso es importante que el día de hoy nos enfoquemos en la importancia del mensaje de la cruz. Dice la palabra del Señor, todos nosotros nos descarriamos. Y preguntábamos hace un momento, hacíamos la pregunta, ¿de dónde o de qué nos descarriamos? ¿De qué nos desviamos? El ser humano fue concebido en el corazón de Dios. Dice la Biblia que somos su creación, somos creación de Dios. Y como tal, tenemos el sello del Señor, la marca del Señor, que es el Espíritu. Esa es la diferencia entre el ser humano y todos los demás seres vivos, que los demás seres vivos no tienen espíritu. Hay seres vivos que pueden tener un cierto nivel de inteligencia, que tienen un alma y que pueden tener cierto nivel, cierto grado de conciencia, cierto grado de inteligencia, ¿verdad? Hay animales que son sumamente inteligentes. Se ha llegado a pensar que los delfines, por ejemplo, poseen un coeficiente intelectual muy desarrollado y muy superior en comparación al de los demás animales, ¿verdad? Y también hay animales que son sumamente inteligentes, que pueden ser entrenados, que pueden ser adiestrados y que pueden llegar a manifestar incluso, ¿verdad?, cierta nobleza, cierto grado de afectividad, lealtad hacia las personas, ¿verdad? Hablando de lealtad, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar del perro, ¿verdad?, que es en muchas ocasiones se ha demostrado que es uno de los animales más leales, más fieles que existen hacia el ser humano. Entonces, podemos hablar, ¿verdad?, de muchas características, pero los animales no pueden tener la capacidad de tener comunión con Dios. Simple y sencillamente porque ellos no tienen espíritu. Cuando la Biblia dice, y creó Dios, ¿verdad?, formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en él, la Biblia dice, y sopló aliento de vida. Bueno, la palabra original es en plural, alientos de vida. O sea, nos dio aliento para que nuestro cuerpo pudiera vivir, nuestro corazón pudiera latir, nuestros pulmones pudieran, todos nuestros órganos pudieran funcionar, pero también nos dio una vida espiritual. Y por medio de ese espíritu que Él nos dio, podemos tener comunión con Dios. Y cuando esa comunión con Dios, ¿verdad?, cuando ese conocimiento de Dios se opaca, se mancha, se rompe, es cuando nos encontramos en el estado caído, en el estado de muerte espiritual, ¿verdad? ¿Por qué las personas no pueden alcanzar a comprender la obra de Dios en la vida de un ser humano? Porque hay personas que dicen que la gente no cambia, que la gente solamente, ¿verdad?, aprende a comportarse de cierta forma. ¿Por qué? Porque no entienden lo que es el Espíritu, la comunión con Dios, ¿verdad? Solamente hay una parte de la naturaleza del ser humano que es el alma, que es donde se encuentra la mente, y en la mente, ¿verdad?, es donde el ser humano ha profundizado un poco para trabajar con las emociones, para trabajar con la conducta, para trabajar con la manera de vivir de algunas personas o estudiar el comportamiento, ¿verdad?, de las personas. Por ejemplo, tenemos los trabajos, ¿verdad?, de Sigmund Freud, el psicólogo, el psiquiatra, que
desarrolló tantos estudios, que fue el padre del psicoanálisis, en donde él estableció, ¿verdad?, que la manera de cambiar la vida de una persona tenía que ver con sus pensamientos, ¿verdad? Tenía que ver con lo que había sucedido en su mente, el daño que podía haber en su mente, el desorden en sus pensamientos, y él desarrolló técnicas, ¿verdad?, donde hipnotizaba a las personas, las regresaba al momento cuando habían sido heridos, dañados, trataba esa parte de sus vidas, esa área de sus vidas, y trataba de corregir sus conductas a través de esas prácticas, ¿verdad? Pero hay algo que ni él ni muchas personas en el mundo pueden comprender, que es que el ser humano no solamente tiene aliento en el alma, ¿verdad?, sino que también tiene un aliento espiritual. Somos espíritu, y el ser humano no puede ser solamente reformado en el alma, en sus pensamientos, en sus emociones, sino que tiene que ser regenerado en el espíritu. El apóstol Pablo habla en la carta de Tito capítulo 3, en el versículo 5, dice que la regeneración es por medio del Espíritu Santo. Esa regeneración que necesitamos, ese nuevo nacimiento, no puede venir simplemente por un cambio de conducta, no puede venir por un adoctrinamiento o por un entrenamiento o por una programación neurolingüística. Tiene que venir de mucho más profundo, que es en el espíritu, un encuentro con Dios. Todo ser humano nace con la capacidad de entender y comprender que hay un ser superior. Todo ser humano nace con la capacidad de ver la naturaleza y darse cuenta que tiene que haber un creador, ¿verdad? Y esa es la conclusión a la que llegaban los filósofos en la antigüedad. En la antigüedad, contrario a lo que nos han hecho creer, ¿verdad?, en los últimos años, en la antigüedad no había ateísmo. Los filósofos, la gente que desarrolló, ¿verdad?, las líneas de pensamiento, ellos entendían que había un Dios. Ellos entendían que había un ser superior, aunque no lo conocían como tal, ¿verdad?, pero le llamaban de muchas maneras. Le llamaban el Logos, le llamaban el Uno, ¿verdad?, le llamaban el Creador, le llamaban de muchas maneras, pero entendían que había un ser supremo al cual incluso el ser humano tenía que rendirle culto y del cual dependía el destino del ser humano. Todos los grandes pensadores de la antigüedad llegaron a la misma conclusión, hasta que llegó en el siglo XIX una corriente de pensamiento que encontraba un obstáculo en el cristianismo y en la palabra de Dios para llevar a cabo sus construcciones sociales y políticas. Y entonces desarrollaron, ¿verdad?, por medio de un hombre llamado Charles Darwin, desarrollan lo que se llama la teoría de la evolución, en donde sacan a Dios de la ecuación, ¿verdad?, dejan a Dios supuestamente a un lado y dicen: aquí no hay ningún Dios, aquí no hay ninguna creación, aquí no hay ninguna influencia divina, aquí solamente somos producto de la selección natural, de la evolución y de la adaptación, ¿verdad? Y entonces propone este señor en su libro que se llama El origen de las especies, que no hay tal cosa como la intervención divina en la naturaleza, ¿verdad?, sino que somos producto de muchos años de evolución. Y entonces esa teoría, ¿verdad?, aunque carece de fundamento, aunque carece de lógica, aunque carece, sobre todo, lo más importante, de pruebas, comienza a enseñarse en las escuelas, en las universidades, y comienza a impregnar el pensamiento del siglo XIX, el siglo XX y el siglo en el que nos encontramos actualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa fue la punta de lanza, ese fue el primer paso que se dio para desviar la atención y el pensamiento de la gente y enseñarles: no hay Dios, ¿verdad? Y cuando ya hay una intención de desviar el pensamiento, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque el salmista David decía: cuando veo el firmamento, el cielo y las estrellas que para ti creaste, digo:
¿Qué es el Hijo del Hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre para que le visites? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria? ¿Verdad? Nos hiciste menor que los ángeles. Ahí, ¿qué está diciendo David? Está diciendo, cuando veo las estrellas, los cielos, digo, wow, es obra de un creador, es obra de Dios. ¿Verdad? Por eso dice la palabra del Señor que la creación de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Verdad? Vemos la creación, vemos la naturaleza, vemos el mundo y decimos, esto no es obra de la evolución ni de la casualidad, ¿verdad? Esto es la creación de un ser supremo, de un ser superior, de un ser todopoderoso y sobre todo, ¿verdad? También de alguien con creatividad, porque Dios no nada más creó el universo de manera funcional, sino que también con una estética, ¿verdad? Podemos ver la belleza de los paisajes, la belleza de la naturaleza y podemos ver cómo Dios no solamente creó por crear, sino que puso el reflejo de su gloria en la creación, ¿verdad? Y también en el ser humano. Entonces, cuando el ser humano decide hacer a un lado en su pensamiento a Dios, no es porque no tenga la capacidad de comprender a Dios, sino porque no tiene la intención de reconocer el señorío y el gobierno de Dios en su vida. Y entonces es cuando venimos a la condición que dice aquí la Biblia, que todos nos descarriamos como ovejas. Cada quien, dice, fue por su camino. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor, conociendo la condición de nuestro corazón, en el Salmo capítulo 14, David dice algo muy importante, ¿verdad? Vamos al libro de Salmos, en el capítulo 14, David habla acerca de la condición en la que se encuentra el corazón del ser humano. Dice Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, la persona necia, la persona que decide sacar a Dios de su vida, no porque no tenga la capacidad de creer, sino porque no le conviene a sus intereses creer que hay un Dios. Entonces dice, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí David no está describiendo cómo es el ser humano por naturaleza, ¿verdad? Como pretenden algunas personas enseñar, sino aquí David está describiendo cómo llega a estar el corazón, la condición a la que llega el corazón del ser humano cuando decide apartarse de Dios, cuando decide olvidarse de Dios. Y llega un momento en la vida de todos nosotros en donde verdaderamente tenemos conciencia y sabemos que Dios es real, sabemos que Dios existe. Llega un momento en nuestras vidas en el que tenemos la seguridad de que no estamos solos, de que nuestra vida no está solamente a la deriva, pero que hay alguien que está por encima de nosotros. Y llega el momento en que nosotros pesamos, ¿verdad? Hay un texto que siempre me ha llamado mucho la atención, que está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que está diciendo David en este salmo, que la gente decidió en su pensamiento y en su mente, dijeron, no hay Dios, ¿verdad? Y eso no quiere decir que hayan eliminado a Dios, simple y sencillamente
que tomaron la decisión, como dice el apóstol Pablo también en el libro de Romanos capítulo 1, dice que no aprobaron tener a Dios en cuenta, tomar a Dios en cuenta, sino que decidieron, ¿verdad?, vivir sus vidas como ellos quisieran. El punto aquí es que nosotros somos creación de Dios. El punto aquí es que Dios nos creó para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él. Nadie puede justificarse delante de Dios diciendo, es que yo no podía tener comunión con Dios, es que yo no podía acercarme a Dios, es que yo no, porque la palabra del Señor dice que la luz vino a los hombres, a todos los hombres. La luz se le presentó, dice la Biblia, el texto que acabamos de leer, no dice que algunos hombres no alcanzaron a ver la luz, no, dice que prefirieron las tinieblas, o sea, tomaron una decisión y dijeron, no, a mí me conviene más estar en lo oscuro, a mí me conviene más estar en las tinieblas, y hay una razón para eso, y la Biblia lo dice, porque sus obras eran malas. Dice, el que hace lo bueno no tiene miedo de venir a la luz, para que sus obras sean conocidas, pero el que hace lo malo, dice, permanece en tinieblas, permanece en la oscuridad para no ser descubierto. Y entonces ahí es donde cada uno de nosotros somos injustificables delante de Dios. Dios no es injusto. La Biblia dice que Él de ninguna manera, cuando Moisés está con el Señor ahí en el monte, en el libro de Éxodo, y el Señor, Dios le dice a Moisés, Moisés, esta es la revelación, ¿verdad? Esto es lo que tú vas a llevarle a los hijos de Israel. Y Moisés dice, Señor, pero no es suficiente. Moisés dice, bueno, esto yo se los voy a llevar a ellos, pero a mí hay algo que me falta. Y Moisés le dice, Señor, déjame verte, déjame contemplar tu gloria. Y el Señor le dice, mira, no es posible porque no hay nadie que me vea, que vea mi gloria y viva. Y le dice, Señor, pero vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Te voy a meter, dice el Señor, en una hendidura de la peña. Te voy a meter en una grieta que está ahí en la peña. Y el Señor le dijo a Moisés, y yo voy a proclamar, yo voy a hacer una proclamación. Y después de que escuches la proclamación, voy a pasar. Y cuando yo vaya pasando, entonces podrás ver por la hendidura, por la grieta que está en la piedra, vas a alcanzar a ver un destello de mi gloria, de mi presencia. Y cuando Moisés está listo, el Señor hace una declaración. Eso está ahí en Éxodo 34. El Señor le dice, el Señor alza su voz y proclama y dice, Jehová, Jehová, Jehová. Dice, tardo, grande, misericordioso y bueno, tardo para la ira y grande en misericordia. Y enseguida dice algo que me parece sumamente importante, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. ¿Verdad? Si hay algo en la naturaleza de Dios, es que Él es un Dios justo. Y dice la Biblia, no tendrá por inocente al culpable. Una vez que Moisés escuchó estas palabras y las asimiló, que esa era la naturaleza de Dios revelada en esa exclamación, entonces él pudo ver la gloria de Dios. De igual manera, si nosotros queremos ver la gloria de Dios, primero tenemos que realizar en nuestra vida esta verdad, que Dios no puede dar por inocente al culpable. Y mi hermano, todos nosotros somos culpables delante de Dios, porque todos nosotros nos desviamos, nos descarriamos, dice la Biblia, como ovejas, cada cual se fue por su propio camino. Y entonces, ¿qué es, verdad, lo que nosotros tenemos como consecuencia? Bueno, la muerte espiritual, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que cuando el pecado viene a nuestras vidas, cuando nosotros, el ser humano decide apartarse de Dios
y vivir su vida como quiere, ¿verdad? Nosotros decimos, no, yo no quiero nada con Dios porque con Dios hay reglas y esas reglas no me gustan. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero decidir lo que es bueno para mí, ¿verdad? Como Adán y Eva que quisieron decidir lo que era bueno y lo que era malo. Y cuando tú vienes con una persona y le dices, mira, te tienes que arrepentir porque estás en pecado, lo primero que la gente responde es, no, yo no le hago daño a nadie, ¿verdad? A nuestro propio juicio, a nuestro propio criterio, no estamos haciendo daño a nadie. A nuestro propio juicio no estamos haciendo nada malo, pero habría que preguntarle a otras personas que están cerca de nosotros, ¿verdad? Y a lo mejor esas personas nos sorprendería lo que esas personas tienen que decir acerca de nosotros. A lo mejor nos sorprendería escuchar a esas personas señalando o citando cosas malas de nosotros que nosotros pensamos que están bien, que nosotros pensamos que no le hacemos daño a nadie, que nosotros creemos que somos buenos, ¿verdad? Ahora imagínate, si ese es el criterio de la gente, ahora imagínate el criterio de Dios. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que hemos pecado, que todos nosotros nos descarriamos, nos desviamos, nos seguimos nuestro propio camino, nuestra propia manera de vivir, pretendiendo, ¿verdad?, que cada quien tiene la razón, que cada quien tiene lo correcto, que cada quien está en lo correcto. Entonces, imagínense cuántas maneras hay de vivir una vida bien. Pues aparentemente en este momento como 8,000 millones. ¿Por qué? Porque es el número aproximado de personas que viven y cada quien dice que su manera de vivir es la correcta. Pero la palabra de Dios dice que solamente hay un camino, una verdad y una vida, que es Jesucristo. Y cuando nosotros lo entendemos, ¿verdad?, cuando nosotros venimos a la Escritura y entendemos que la Biblia dice que nuestros pecados, imagínense, nuestros pecados han hecho separación, dice la Biblia, entre nosotros y Dios. Entonces, cuando entendemos estas verdades, cuando nosotros entendemos y decimos, si es cierto lo que hemos hecho, ¿verdad?, nuestra manera de vivir, dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 59. Ahí mismo donde estábamos en el libro profeta Isaías, pero en el capítulo 59, en el versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Imagínense, y luego la gente se pregunta, ¿verdad?, ¿y por qué es que Dios no me escucha? ¿Y por qué, si Dios es real, por qué le hablo y no me oye? ¿Verdad? ¿Por qué le pido y no me concede? ¿Por qué le pregunto y no me responde? Y la palabra de Dios es clara cuando dice que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros, ¿verdad? Que nuestros pecados, a causa de nuestras iniquidades, el rostro de Dios se ha ocultado para no escucharnos. Imagínense, ¿verdad?, como cuando usted ve el sol a mediodía brillando en toda su fuerza y de repente viene una nube que pasa y lo oculta, y nos quedamos a oscuras, semi a oscuras. Así es como muchos de nosotros vivimos cuando estamos alejados de Dios, ¿verdad? Hay una nube, hay un velo que nos impide tener esa comunión, que nos impide tener esa comunicación con el Señor por medio de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está muerto, ¿eh? La muerte espiritual, la palabra muerte en su connotación, ¿verdad?, significa separación. Cuando una persona muere, ¿verdad?, cuando se separa el alma del cuerpo, pero espiritualmente también hay una muerte, ¿verdad? Por eso cuando el Señor le dice a Adán y Eva, el día que coman de ese árbol morirán. Y entonces mucha gente dice, bueno, ¿por qué lo comieron y no murieron? Siguieron vivos. Bueno, tenemos que entender, ¿verdad?, que como dijimos hace un momento, también hay un espíritu. Y espiritualmente ellos murieron porque su comunión con Dios fue interrumpida de la manera como era antes de la caída. Obviamente después ellos tuvieron
siguieron teniendo una comunión con Dios por medio de un sistema de sacrificios, pero ya no era la misma comunión que habían tenido antes de la caída, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice, ok, pero comieron y no murieron. Bueno, no murieron físicamente, ¿verdad? Eso fue una consecuencia a muy largo plazo, pero inmediatamente dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos y pudieron ver, y pudieron darse cuenta de lo que habían hecho. Se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. Entonces eso nos habla de una muerte espiritual. Y en esa misma condición nos encontramos, ¿verdad? Cuando estamos lejos de Dios, cuando nuestros pecados han hecho una separación entre Dios y nosotros, nos encontramos en una situación de vergüenza y tratamos de ocultar nuestra desnudez, nuestra imposibilidad de justificarnos delante de Dios a través de muchas situaciones, ¿verdad? Y de muchas maneras. Tratamos de ocultar nuestra desnudez delante del Señor a través de buenas obras, a través de vivir una vida de apariencias, ¿verdad? A través de encontrar tal vez alguna satisfacción o algún placer en algunas cosas que hacemos, en algunas cosas que podemos alcanzar o que podemos comprar, y tratando siempre de llenar, ¿verdad? De cubrir esa. ¿Por qué? Porque ante la mirada de Dios estamos desnudos. Y cuando estamos en pecado, esa desnudez nos provoca vergüenza. ¿Por qué? Porque es como si nos exhibieran, ¿verdad? Es como si estuviéramos desnudos, o como si estuviéramos acusados de haber hecho algo muy vergonzoso, y mientras nadie nos descubre, pues todo está bien, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando te exhiben? ¿Qué sucede cuando una persona lo agarran robándose algo y le toman fotos o le toman video y le dicen, lo vamos a subir a internet, ¿verdad? O cuando alguien es sorprendido en un acto pues deshonesto, y de repente dicen, lo vamos a subir a internet. ¿Y qué siente la persona? Ahora, vergüenza de decir, todo mundo me va a ver, todo el mundo me va a conocer, va a saber lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? O van a escuchar lo que dije, o van a saber y van a conocer quién soy en realidad. Y eso trae vergüenza, y por eso muchas veces buscamos tapar y cubrir esos pensamientos, esas acciones, ¿verdad? Con una careta, con una apariencia de tratar de decir, no, todo está bien, ¿verdad? Yo soy una persona normal, no me meto con nadie, no hago daño a nadie, aparentemente, ¿verdad? Pero en el interior, en nuestro corazón, sí hemos dañado, hemos hecho mal, nos hemos alejado de Dios, no hemos procurado, ¿verdad? Como tal, resolver el problema. No podemos por nosotros mismos resolver el problema, pero me refiero, ¿verdad?, que no hemos tratado de buscar la manera de acercarnos a Dios. Pero la palabra de Dios también dice algo muy importante también en Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué dice el apóstol Pedro, verdad? ¿Cuál es la condición del ser humano delante de Dios? Estamos muertos espiritualmente. Nos descarriamos, nos desviamos, nos preferimos las tinieblas antes que la luz, ¿verdad? Porque sabíamos que nuestras obras eran malas, pero en realidad estamos en un problema muy grande, porque estamos separados de Dios y no podemos tener acceso. Dice que a causa de nuestras iniquidades, el rostro de Dios está oculto de nosotros para no oírnos, para no escucharnos, ¿verdad? Y el problema es, ¿verdad?, que cuando una persona se empeña, cuando una persona se obstina en vivir alejado de Dios, como si pudiéramos, ¿verdad?, como si pudiéramos escondernos o escapar de Dios, bueno, tal vez podamos decir, bueno, yo conozco personas, ¿verdad?, que han vivido toda su vida sin Dios, o que vivieron toda su vida sin Dios,
y aparentemente pues no les fue tan mal, ¿verdad? Alcanzaron algunas cosas, pudieron, ¿verdad? Tal vez experimentar o vivir algunas cosas, pero la palabra de Dios dice algo muy importante. No podemos nosotros evadir o no podemos eludir la realidad de que si Dios existe y si Dios es real, por eso muchas personas optan por creer que no, porque si Dios existe y si de verdad Él gobierna sobre la humanidad, sobre el mundo, sobre el universo, sobre la vida, entonces la realidad es que un día voy a tener que dar cuentas delante de Dios. Un día voy a tener que dar cuentas delante de Él. Y en nuestra vida vamos a encontrar muchas llamadas de advertencia, ¿verdad? En nuestra vida vamos a encontrar muchos llamados a través de nuestros padres, a través de nuestros maestros, ¿verdad? Aunque no directamente nos digan acércate a Dios, pero cuántas veces al cometer errores, al desviarnos del buen camino, hay personas a nuestro alrededor que nos aconsejan, que nos llaman, que nos dicen, incluso las autoridades, ¿verdad? Que nos invitan a que sigamos pues el camino del bien, el camino de la justicia, el camino de la verdad, pero somos tan necios que pensamos que podemos vivir nuestra vida como nosotros queramos sin llegar a tener consecuencias. Y hablando terrenalmente, ¿verdad? Podemos engañar, podemos burlar a las autoridades, podemos burlar a personas que estén aquí a nuestro alrededor, podemos escondernos para no pagar las consecuencias de nuestros actos en esta tierra. Y puede ser que alguien diga, bueno, pues fulano de tal se murió y nunca pagó, ¿verdad? Siempre hizo de las suyas, siempre hizo lo que quiso, siempre tomó lo que quiso y a últimas nunca pagó las consecuencias. No, eso es lo que nosotros creemos, que nunca se pagaron las consecuencias. Pero la palabra de Dios dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. Todos los seres humanos, sin importar nuestra condición, sin importar quiénes seamos, sin importar de dónde vengamos, todos sin excepción vamos a ir delante de Dios después de haber muerto en esta vida. No hay tal cosa como la reencarnación, no hay tal cosa como la transmigración de almas, no hay tal cosa, ¿verdad?, como pasar a ser parte del universo. La palabra de Dios dice que nuestras almas van a ser presentadas delante de Dios para ser juzgados. Y delante de Dios no vamos a poder eludir, no vamos a poder evadir nuestra responsabilidad. No vamos a poder evadir la parte que nos toca de responsabilidad. No vamos a poder culpar, ¿verdad?, ni a nuestros padres, ni a nuestros maestros, ni a las personas que tengamos a nuestro alrededor y que tengamos por costumbre, ¿verdad? Como Adán lo hizo cuando Dios lo llamó a cuentas y dijo, la mujer que tú me diste, ¿verdad? Ella fue la culpable, ella fue la que me incitó, ella fue la que me provocó, ella fue la que ocasionó, ¿verdad?, que yo cayera, porque él tenía una voluntad que conocía la voluntad de Dios y debía de alinearse perfectamente bien con ella, ¿verdad? Pero cuando una persona decide, bueno, entonces estamos en un gran problema. Ahora, la Biblia dice algo muy importante. Jesús murió. Y lo dice Pedro, ¿verdad? Dice, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados. Él era bueno, pero sufrió por nosotros los malos para llevarnos a Dios. ¿Verdad? Eso es lo que dice la nueva versión internacional. Cristo murió. Y ese es el mensaje de la cruz, que hay una oportunidad para reconciliarnos con Dios. Fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo en su carta segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 en adelante.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el mensaje maravilloso de la cruz de Jesucristo, ¿verdad? Cuando mires hacia la cruz y te preguntes, ¿qué tiene que ver eso conmigo, verdad? ¿Qué tiene que ver un hombre crucificado conmigo? Bueno, tiene que ver que por medio de ese sacrificio, por medio de la muerte de ese hombre en la cruz, es la manera como Dios busca reconciliarnos con Él. ¿Verdad? Acuérdense, estamos separados de Dios por causa del pecado, por causa de nuestras iniquidades, y no hay manera de que nadie, ninguno de nosotros podemos alcanzar esa reconciliación ni con nuestras obras que llamamos buenas, ¿verdad? Que a veces no son tan buenas, ni con todo el dinero del mundo, ni haciendo ninguna peregrinación, ni nada, ¿verdad? Ni siendo amigos o compadres o familiares de alguna otra persona. Eso no nos trae la reconciliación con el Señor. La única manera de reconciliarnos que el hombre, el ser humano tiene para reconciliarse con Dios es por medio de la cruz de Cristo. Es por medio de reconocer, ¿verdad?, que nos desviamos. Es por medio de reconocer que somos culpables, ¿verdad? Muchas veces cuando nos vemos al espejo, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Qué es lo primero que decimos? Muchas personas dicen, mira, pues estoy bien guapo, ¿verdad? O me hace falta ya una rasurada, me hace falta, ¿verdad?, una peinada, un corte de pelo, o qué bien se me verían, ¿verdad?, unos lentes de contacto para que mis ojos fueran de otro color, o qué bien se me vería, ¿verdad?, si me compusiera yo los dientes, o qué bien se me vería, ¿verdad?, si a lo mejor me inyecto el famoso Botox, ¿verdad?, o lo que se pone en la gente para desvanecer las arrugas y eso. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, el primer acto de amor que el Espíritu Santo hace, y escucha lo que te estoy diciendo, el primer acto de amor y de ternura que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es echarnos en cara todos nuestros pecados. De tal manera que cuando tú te ves al espejo, no ves otra cosa más que alguien culpable, más que alguien que merece, que lo único que merece es que toda la ira de Dios venga sobre él. Pero cuando nos vemos al espejo y la condición caída, la condición pecaminosa de nuestras vidas, el Espíritu Santo viene y nos la hace ver, ¿verdad? No importa debajo de qué la hayamos escondido, el Espíritu Santo viene y en un instante nos desnuda y nos vemos tal y cual somos, y nos damos cuenta que cuando la Biblia habla de pecadores está hablando de nosotros. Y nos damos cuenta que cuando la Biblia habla de que hay un infierno de fuego, está hablando acerca de nuestro destino, de lo que nos merecemos. Cuando la Biblia está hablando del juicio de Dios, está hablando acerca de lo que debería de venir sobre nuestras vidas. Pero lo maravilloso del mensaje de la cruz es que la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Se da cuenta que nuestros pecados, a Dios es un Dios tan justo que, como le dijo a Moisés, no puede dar por inocente al culpable. Somos culpables, pero dice la Biblia que por eso Él envió su Hijo al mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda,
mas tenga vida eterna. Cuando usted y yo depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, entonces lo que está sucediendo en nuestra vida es que estamos siendo renovados, es que estamos siendo regenerados, es que viene un nuevo nacimiento por medio de ese arrepentimiento. El mismo Espíritu Santo que nos hace sentir miserablemente pecadores, es el mismo Espíritu Santo que cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y le pedimos que venga a nuestra vida, ese mismo Espíritu Santo es el que dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 3, que nos regenera, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice en la carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, la renovación y la regeneración en nuestro espíritu solamente pueden venir por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Una persona no puede cambiar con terapia. Puede corregir y modificar alguna parte de su comportamiento, pero la naturaleza pecaminosa no la podemos cambiar, ni con terapia, ni con golpes, ni con chantajes, ni con amenazas, ¿verdad? No podemos, no se puede cambiar la naturaleza pecaminosa del ser humano. Solamente el Espíritu Santo puede venir, como dice la Biblia, a regenerar. La palabra regenerar significa cambiar los genes. Viene de un término en el idioma griego que se llama palingénesis, que significa transformar los genes, quitar los genes que hay, ¿verdad? Todo lo que somos es porque está escrito en nuestros genes. Desde que somos un pequeño embrión en el vientre de nuestra madre, en nuestros genes ya está escrito nuestras características físicas. ¿Cómo vamos a hacer? Si la persona va a ser alta o va a ser flaca o va a ser, ¿verdad?, chaparrito, o su cabello va a ser rizado o va a ser lacio. Todo está determinado en los genes y por eso después todo se desarrolla y se lleva a cabo tal. Por eso dice David, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron hechas, ¿verdad? Después de que yo naciera, dice David. Está hablando ahí de los genes. Entonces, cuando Dios viene con su Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo viene y nos transforma, nos regenera, nos cambia los genes espirituales. Porque tenemos genes de pecado. Por eso el pecado se refleja en lo que hacemos, en lo que somos, en lo que pensamos, en lo que decimos, en todas las áreas de nuestra vida. Pero cuando el Espíritu Santo viene, hace una regeneración, cambia los genes de pecado por genes de santidad, por genes de hambre de Dios, de búsqueda de Dios, y esos genes espirituales se reflejan en todo igual, ¿verdad? De igual manera en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no depende de nosotros, ¿verdad? Nuestras características físicas no dependen de nosotros. Hay muchas cosas en nuestro físico que si nosotros pudiéramos cambiar, las cambiaríamos, ¿verdad? ¿Quién no quisiera tener el poder o la capacidad de cambiar, ¿verdad? A lo mejor tú dirías, híjole, me cambiaría yo la nariz, ¿verdad? Me la pondría así, o las orejas que las tengo muy grandes, o los ojos que los tengo muy así, ¿verdad? O la cara, me cambiaría yo en algo, pero no lo podemos cambiar. ¿Por qué? Porque está en nuestros genes. De igual manera, dice la Biblia, ¿verdad?, en el libro de Jeremías, así como el etíope no puede mudar su piel, así como el leopardo no puede cambiar sus manchas, así el pecador no puede cambiar su pecado porque lo trae en los genes espirituales. Pero cuando el Espíritu Santo viene, hace una regeneración, cambia los genes y ahora tenemos la capacidad que antes no teníamos de acercarnos a Dios, de tener comunión, de recibir la vida que Dios nos da. Pero todo eso es realidad por una razón poderosa, por lo que la palabra del Señor nos dice y nos enseña, ¿verdad?, en el texto que leímos en Isaías
capítulo 53, que Él fue herido, que Él fue molido, que Él fue abatido, que lo tuvimos por herido de Dios, pero dice la palabra del Señor que fue porque Jehová cargó nuestros pecados sobre Él. Ahora, alguien preguntará, y entonces si ya Dios cargó los pecados de nosotros en Él, ¿por qué seguimos siendo pecadores? Porque es necesario que nosotros recibamos ese regalo. Es necesario que nosotros nos apuntemos. Es necesario que nosotros digamos, Señor, yo reconozco que soy pecador. Jesús vino a salvar a los pecadores. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente no reconoce que somos pecadores. No reconocemos que somos pecadores. ¿Verdad? El médico no puede ayudarte a menos que tú reconozcas que estás enfermo, al menos que tú aceptes que estás enfermo y que necesitas ayuda de un médico. De igual manera, ¿verdad? Jesús viene a llamar a los pecadores al arrepentimiento y lo primero que pensamos y decimos es, sí, pero eso es para los pecadores, no para mí. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que decimos, yo no soy pecador, yo no me meto con nadie, yo no le hago daño a nadie, yo soy bueno. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Todos nos descarriamos, todos somos pecadores, todos nos apartamos de Dios, pero hay una oportunidad. El mismo profeta Isaías dice en el capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en su palabra? Todo aquel que se sepa y que se reconozca pecador y que quiera cambiar esa naturaleza pecaminosa, esa suciedad en su corazón, ese vacío en su corazón, esa frialdad en su corazón lejos de Dios, dice el Señor, vengan y estemos a cuentas, vengan y pongámonos a cuentas. Cuando alguien te llama a cuentas, ¿qué te está diciendo? Que vengas a pagar lo que debes, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos la capacidad de pagar lo que debemos, pero tenemos, por decirlo de alguna manera, un cheque al portador, ¿verdad? La crucifixión, el sacrificio de Jesús. Venimos delante del Señor y decimos, Señor, reconozco que soy un pecador y no hay manera, no tengo manera de pagar por mis pecados, pero hay alguien que pagó por mí. Hay alguien que cargó con mis culpas y mis pecados y fue castigado en la cruz, fue herido, abatido, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y la mayoría de nosotros dice que le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Y dijimos, dice, apartamos de él el rostro y dijimos, pobrecito, nada más. Porque pensábamos que era ajeno, que no tenía nada que ver con nosotros. Pero cuando nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces decimos, Señor, yo soy la causa por la que tú fuiste a la cruz. Tú fuiste a la cruz para llevar el pecado, para pagar la deuda que yo no podía pagar, Señor. Y entonces cuando venimos delante de Dios y le decimos, Señor, reconozco que soy un pecador y reconozco que Jesús murió por mí en la cruz para reconciliarme contigo. Entonces en ese momento dice, estamos a cuenta con Dios. Nosotros no tenemos con qué pagar, pero al reconocer nuestra condición y al depositar nuestra fe en Jesús, entonces el sacrificio de Jesús se hace efectivo por nosotros. Y entonces Dios dice, tú no puedes pagar, pero Jesús ya pagó por ti en la cruz del Calvario. Y entonces sucede el milagro que dice el profeta Isaías, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario nos limpia de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados y nos presenta justos y santos delante de Dios para que podamos tener plena comunión con Él por medio de tu Espíritu Santo. Quiero invitarte en esta noche a que cierres tus ojos un momento
en la presencia de Dios. Ahí donde estás, en tu lugar, si tú has recibido a Jesús en tu corazón y si tú te has acercado y ahora que has sido limpiado por la sangre de Cristo, tienes comunión con Dios, dale gracias al Señor. En esta noche quiero pedirte que ahí donde estás en tu lugar, cierres tus ojos y con tus manos levantadas le digas gracias, Señor, porque un día yo caminaba por este mundo, Señor, lejos de ti, separado de ti, Señor. Mi vida no tenía sentido y mi destino era el infierno, Señor, porque no es que yo no tuviera la capacidad de creer en ti, sino que había decidido darte la espalda, Señor. Una porque tenía vergüenza de mi condición y otra porque amaba mi manera de vivir, amaba el pecado y deseaba seguir viviendo en él, Señor. Pero un día conocí que tú fuiste a la cruz por mis pecados. Un día te conocí y supe, Señor, que por mí tú pagaste el precio con tu sangre, con tu vida en esa cruz, y que esa cruz sí tiene mucho que ver conmigo, Señor. No es ajena a mí, tu sacrificio no es ajeno a mi condición, Señor, sino que mi condición fue la causa por la cual tú tuviste que ir a la cruz, Señor, para pagar por mis pecados, para pagar por mi vana manera de vivir, Señor. Pero tu palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y hoy yo declaro y creo, Señor, que soy nueva criatura en ti, Señor. Aunque a veces tal vez me he apartado, aunque a veces aún ya siendo cristiano me he desviado, Señor, me he salido del camino, Padre. Pero tu palabra dice que tú eres grande, tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. El día de hoy no renegamos, Señor, de nuestras culpas. Hoy las aceptamos. Señor, cada día fallamos, pero venimos a la cruz y te decimos gracias, Señor. Venimos a la cruz y te decimos gracias porque un día tuviste misericordia de nosotros. Y quiero invitarte también en esta noche, a ti que me estás escuchando esta palabra, este mensaje. Si tú no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, puedes hacerlo el día de hoy. Puedes hacerlo en este momento. Puedes hacerlo ahí donde estás. No necesitas ir a un lugar especial. No necesitas estar con nadie en especial, con alguna persona, porque la única persona que tú necesitas está contigo. Está ahí contigo en este momento y es Jesús. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor y pedirle perdón, cierra tus ojos ahí en donde estás en tu lugar. Y quiero que digas esta oración conmigo. Quiero que digas: Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Hoy reconozco que he vivido lejos de ti. Y que aunque había oído y había sabido de la cruz, me parecía algo tan ajeno. Me parecía algo tan lejano, Señor, a mí, que simplemente nunca tuve la intención tampoco de acercarme. Pero el día de hoy sé que yo soy la razón por la cual tú fuiste a la cruz. Que tú fuiste a esa cruz para limpiarme, Señor, para pagar por mis pecados, para limpiarme de toda maldad. Señor, en esta hora yo recibo ese regalo que tú me has dado. Yo recibo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario como expiación, como pago por mis pecados, Señor. Y te entrego mi corazón, te entrego mi vida a ti. Y te pido, Señor, con todo mi corazón, ven a mi vida. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Y guíame, Espíritu Santo, para vivir de tal manera que pueda reflejar la obra redentora de Jesús en mi vida y pueda dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en mí, de tu perdón, de tu misericordia, de tu bondad, de tu gracia, Señor. Yo sé que tú me escuchas y te doy gracias por la obra que tú has hecho en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, quiero decirte que Dios te ha escuchado y que delante de Dios
aunque aparentemente en ti no haya ningún cambio, aunque aparentemente tal vez no hayas sentido nada, pero quiero que sepas que delante de Dios eres una nueva persona, eres una nueva criatura. Delante de Dios todos tus pecados han sido borrados. Ahora ya no eres culpable. Ahora delante de Dios eres inocente y tienes acceso. El rostro de Dios ya no está oculto para ti. Ahora puedes hablar con Dios. Ahora puedes, en el lugar que tú quieras, en el momento que tú quieras, puedes cerrar tus ojos y hablar y decirle: Padre, aquí estoy, Señor, ayúdame, tengo esta necesidad, tengo este problema, ayúdame a tomar una decisión, ayúdame, Señor, en esta situación con mi familia, con mis hijos, con lo que tú quieras, pero tienes que hablar con Él. Ahora tienes acceso libre y directo a la presencia de Dios, sin ningún intermediario, sin nadie que se oponga, sin nadie que se interponga. Dios está ahí y está para ti. Que Dios te bendiga en esta noche. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición a tu vida. Y el día de mañana, a esta misma hora, a las 8, vamos a estar compartiendo un mensaje un poquito más, digamos, cargado hacia la parte teológica, porque vamos a estar hablando acerca de qué sucedió cuando Jesús murió, o cuáles fueron las consecuencias de la muerte de Jesús. Eso es más bien el tema. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la muerte de Jesús? Las repercusiones de la muerte de Cristo. Entonces va a ser un tema muy interesante, muy importante, y te invitamos de igual manera el día domingo a que puedas acompañarnos en nuestro servicio presencial. A las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde vamos a tener nuestros dos servicios normalmente el día domingo, en un culto especial de celebración de resurrección. Vamos a estar tomando la Santa Cena y yo sé que va a ser de gran bendición. Mi hermano, que Dios te bendiga, que pases bonita noche al lado de tu familia, y nos escuchamos nuevamente y nos vemos nuevamente por estos medios el día de mañana a la misma hora, a las 8 de la noche, y que Dios les bendiga.